Libro de San Juan, capítulo 5, dice el verso 1 en adelante. Dice, el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén, palabra del Señor. He leído San Juan capítulo 5 del verso 1 al verso 9. Amén, la palabra del Señor. Bueno, contarles primeramente de que siempre fui un hombre llevado a mi idea, un hombre orgulloso, soberbio, rebelde, contumaz, que siempre quise solucionar los problemas a mi forma, a mi manera. No me gustaba aceptar consejos, no me gustaba recibir una guía, en el cual eso me lleva a fracasar en mi vida, a cansarme. Y muchas veces nosotros nos creemos autosuficientes, que tenemos la capacidad. A la verdad que es importante que nosotros podamos recibir el consejo, la guía, ya sea en el hogar, en la casa del papá, de la mamá, en el colegio el profesor, en la universidad también los profesores, en el trabajo hay un supervisor y un jefe. Yo siempre quise solucionar las cosas a mi forma y mi manera. Hasta que un día fracasé en mi vida, vino ese cansancio. Y le dije, Señor, estoy cansado de la vida que llevo, necesito un cambio en mi vida. Es más, cuando yo era niño y asistía a la iglesia, a la escuela dominical, llegó la adolescencia y me aparté del Señor. Y ahí me crié con los amigos, las malas juntas, los malos consejos, donde muchas veces uno no quiere ser un hombre, en el caso mío, depender de alguien. Entró como un corazón de autosuficiencia. Muchas veces mi madre me decía, Mario, vuelve a la iglesia, te invito a la iglesia, Cristo te ama, Cristo murió por ti. No, mamá, yo no necesito a Dios. Pero llegó un día de mi vida que dije, Señor, estoy cansado de la vida que llevo, necesito un cambio en mi vida, trabajo, no prospero, no surjo en la vida. Cuando recibía mi sueldo era como que se me iba el dinero entre medio de los dedos como agua, no prosperaba, había fracasado también, una vida en fracaso, y cansado de la vida que llevaba. Entonces hasta que un día clamé y dije, Señor, necesito un cambio en mi vida, necesito, Señor, necesito de ti, necesito de tu ayuda. Es más, soy tu hijo, estoy apartado de ti, Señor, ten misericordia de mí. Como la historia del hijo pródigo, cuando él toma la decisión de, después de haber malgastado todo, después de haber fracasado en la vida, al punto que llegó a apacentar cerdos, y miraba el alimento de los cerdos y deseaba alimentarse, comer de la algarroba, y nadie le daba. Y en ese momento dice la palabra que el hijo pródigo se acordó que en la casa de su padre los jornaleros tenían pan para comer. Y ahí él llegó a ese punto de su vida en el cual él dice la palabra que él recapacitó, que él volvió en sí. Y ese es un punto muy importante en nuestras vidas.
Cuando nosotros entendemos que necesitamos de Dios, como el Señor se le dijo a sus discípulos, sin mí nada podéis hacer. Así también en San Juan capítulo 15, Jesús se cataloga como la vid y vosotros son los pámpanos. Y sin mí no puede llevar fruto. A la verdad, sin Cristo nosotros fracasamos en nuestras vidas, nos cansamos. Pero mientras no entendamos, a veces tenemos que vivir procesos, vivir situaciones y llegar a ese punto en nuestras vidas cuando entendemos que no podemos. Entonces a mí me pasó esto y dije, Señor, necesito un cambio, necesito un cambio de vida. Trabajo, no prospero, no surjo en la vida y estoy cansado, Señor. Y lo dije con todo mi corazón. Bueno, así también el Señor está siempre atento, dispuesto a ayudarnos. Cuando nosotros, sobre todo cuando clamamos con nuestro corazón, reconociendo que sin Él no podemos vivir. Y el Señor produjo este cambio de vida, en el cual, mire, ahora me tiene el Señor acá, predicando su palabra, contando un poco de mi vida, mi testimonio. Y creo que a veces estas situaciones que uno vive también sirven para poder aconsejar, poder ministrar y poder, sobre todo, predicar el Evangelio con una experiencia de vida, con un testimonio. Como les contaba, me veo reflejado en la vida del hijo pródigo, como el hijo pródigo. Cuando dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. En ese momento su corazón se vuelve al corazón de su padre. Entonces cuando una persona llega a ese punto de su vida, su corazón se conecta con el corazón de Dios. Así como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que más Cristo vive en mí. Un solo corazón, se conecta, un solo corazón. Entonces, ahí Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Ahí el Señor se comienza a glorificar en nuestras vidas. Pero mientras nosotros queramos trabajar en nuestras vidas, Dios no puede trabajar. Dios no puede trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros queremos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros queremos, con nuestra capacidad, con nuestra inteligencia, queremos dar fruto. Y mientras nosotros queramos trabajar, Dios no puede trabajar. Dios no puede trabajar. Es más, muchas veces quise dejar lo malo, quise cambiar mi vida con mi fuerza, determinaba y decía, Señor, me arrepiento porque ayer me emborraché, me gasté toda la plata. Venía un arrepentimiento, pero era algo momentáneo nomás. Era como un remordimiento de conciencia, algo momentáneo nomás. Y en ese momento me arrepentía, pero seguía igual, ¿no? ¿Por qué? Porque no llegaba el verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? A este punto que llegó el hijo pródigo. Que él pudo entender de que fracasó y que en la casa de su padre iba a estar mejor. Entonces cuando nosotros llegamos a ese punto de recapacitar, de volver en sí como el hijo pródigo, nos conectamos, como le decía, con Dios y Dios comienza a trabajar. Por ejemplo, el avión, ¿cierto? El avión de pasajeros tiene dos manurios, dos volantes. El del piloto y el copiloto. Y los dos al mismo tiempo no pueden pilotear el avión. ¿Es el piloto o el copiloto? Entonces, y cuando nosotros queremos pilotear nuestra vida, cuando nosotros queremos comandar nuestra vida, como el piloto, ¿cierto? O como el copiloto, Dios no puede trabajar. ¿Es el piloto o el copiloto? Entonces el Señor que dice, bueno, si Él quiere llevar su vida, que la lleve Él. Él quiere luchar, Él quiere salvarse, Él quiere que la lleve Él. Y Dios nos deja el Señor como el hijo pródigo. Esperando el Señor que nosotros llegamos a ese punto, recapacitemos y volvamos en sí y decir yo no puedo. Ahí también en el libro de Génesis, mire, aquí ocurrió algo fantástico con respecto a la vida de José. Después que José fue vendido por sus hermanos
a estos comerciantes, llegó a Egipto, fue comprado por un principal llamado Potifar, en el cual fue él, en un momento fue como el administrador de Potifar. Lamentablemente la esposa de Potifar le cayó en gracia a José, lo tentó, lo sedujo, pero él no cayó en tentación. Entonces, ¿qué sucedió? Esta mujer conspiró contra José y, consecuencia, cayó preso en la cárcel. Prácticamente, eh, por ahí él pudo interpretar el sueño de un copero, de un panadero, que también tiene una interpretación de que a través de esta interpretación de este copero y de este panadero, José pudo interpretar un sueño que tuvo Faraón, un sueño que nadie podía interpretar, ningún mago, ningún entendido, sabio, nadie pudo interpretar el sueño, en el cual eran siete vacas, ¿cierto? Primero 7 vacas gordas y después 7 vacas flacas, y nadie pudo interpretar el sueño. Hasta que en un momento el copero se acordó de que ahí en la cárcel había un hebreo que le interpretó un sueño y se hizo tal cual él le había dicho, el sueño se cumplió en su vida. Entonces mandó a buscar a José estando preso y José pudo interpretar este sueño. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 41, el verso 37 dice José, mire, José gobernador de Egipto. Entonces después que José interpreta el sueño de Faraón, Faraón se dio cuenta de que en él había mucha capacidad, mucha sabiduría que venía de lo alto de parte del Señor. Mire, leamos algunos versículos antes del 37, leamos por ejemplo el 31. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, lo cual será gravísima. Y el suceder de el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Bueno, esta plaga que venía, ¿cierto? Venía de parte del Señor y Dios le dio dos sueños, dos sueños le dio a Faraón, en el cual José pudo interpretar. ¿Y qué significaba esto? De que esto ya iba a suceder y suceder pronto. Entonces el verso 33 dice, por tanto, provéese ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junte todas las provisiones de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Entonces, ¿qué hacía José acá? Daba el consejo, que es lo que había que hacer a Faraón. Entonces el verso 37, el que quería leer a un principio, dice así: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, mire, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá Faraón? Está poniendo a José como el administrador, como gobernador de su país, de Egipto. Y el que está haciendo, se está haciendo a un lado. ¿Para qué? Para que el que gobierne, el que ministre, sea José. Entonces así también en nuestra vida de fe. Muchas veces cuando nosotros queremos
gobernar nuestra vida, cuando nosotros queremos solucionar los problemas nosotros, cuando nosotros, por ejemplo, luchamos contra el pecado o con alguna debilidad que tengamos, somos nosotros que estamos gobernando nuestra vida. No dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Entonces el Señor que dice, bueno, si Él quiere solucionar sus problemas, que los solucione, a ver si puede, dice el Señor. Pero aquí Faraón fue muy sabio. Faraón, ¿qué hizo? Él se hizo a un lado y puso en su lugar, puso a José para gobernar Egipto. Así también tiene que ser nuestra vida de fe. Ese es el verdadero arrepentimiento que el Señor quiere que nosotros lleguemos, en el cual podamos entender que nosotros no podemos gobernar, que ni siquiera tenemos la capacidad de cumplir la ley, de ser hombres buenos, aunque procuremos, aunque nos esforcemos, que ni siquiera tenemos la capacidad de vencer el pecado, cuanto más una debilidad. Por ejemplo, si una persona es adicta, o un joven sobre todo hoy en día, los jóvenes son adictos a los juegos, ¿cierto? PlayStation, a los videojuegos. Ellos dicen, voy a jugar solamente 1 hora, sabiendo que tienen que estudiar, voy a jugar 1 hora. Pero no, esa hora se convierte en 2, en 3, 4, 5, 6, 7 horas, toda la noche jugando PlayStation, sabiendo que tienen que estudiar. Entonces esa persona es esclavo, ¿cierto?, de PlayStation. Hay una debilidad que gobierna sobre él. Entonces no tiene la capacidad de vencer, ¿cierto?, esa debilidad. Pero muchas veces el hombre cree que puede, ¿no? Es como el alcohólico. El alcohólico dice, me tomo una nomás y no tomo más. Pero no es 1, 2, 3, 4, hasta que al final queda embriagado, emborrachado completamente, se gasta el dinero. O también así también la persona que tiene, por ejemplo, el vicio del juego del casino. Dice, voy a gastar un poquito de plata nomás. Y va a ser la última vez. Entra ganando y después lo pierde todo. Sale arrepentido y dice, nunca más lo voy a hacer, y vuelve a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la capacidad, no tenemos la capacidad. Entonces, viviendo de esa forma, ¿qué va a suceder? Tomando el ejemplo del hijo pródigo, ¿qué tendría que suceder en nuestras vidas? Decir, yo no puedo. Hacerse un lado, como lo hizo Faraón, y dejar que Dios comience a trabajar en nuestras vidas, en nuestras debilidades. Así como el apóstol Pablo dice que él tenía un aguijón en su carne, que le rogó al Señor en 3 oportunidades, y el Señor le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en vuestras debilidades. Entonces, primeramente nosotros tenemos que reconocer que somos débiles, que no tenemos la capacidad para que Dios pueda trabajar y glorificarse en nuestras vidas. Faraón, ¿qué hizo Faraón? Se hizo un lado, dio un pie al costado, y dejó a José que gobernara en esos tiempos de que iba a venir primeramente de abundancia y después de escasez. Entonces así también vemos aquí a este paralítico, mis hermanos, enfermo por más de 38 años, de que él llegó a un punto de su vida, mis hermanos, y pudo entender de que la solución no estaba en el estanque. No estaba en el estanque Betesda, porque como dice la palabra, que de tiempo en tiempo descendía un ángel, agitaba el agua, y el primero que entraba era sano. Entonces yo me imagino a este paralítico, hermano, cuando el agua era agitada, él se esforzaba por llegar, o pedía auxilio, ayuda, que alguien me ayude, y él trataba de llegar, ¿cierto? Y mientras le intentaba de llegar, otro primero que él. Entonces él perdió la esperanza con ese estanque. Y aquí está la enseñanza que el Señor nos está entregando hoy. Mucha gente con su propia capacidad se quiere salvar a sí mismo. Mucha gente con su propia inteligencia, sabiduría, quiere lograr sus sueños, sus metas. Claro, a lo mejor lo va a lograr, pero el Señor, ¿cuánto más con el Señor? Porque mucha gente puede lograr muchas cosas, o puede tener muchas cosas, pero si no está Cristo, la verdad es una vida vacía. Pero el punto que quiero llegar es que la gente, aquí yo veo esta escena, cuando el agua era agitada, todos corrían, ahí estaban los enfermos,
los cojos, los paralíticos, los ciegos. Se agitó el agua y todos corrían para llegar primero. El primero que entraba era sano. Eso representa esto que yo estoy explicando, que mucha gente se quiere salvar a sí mismo. Pero aquí, ¿cuál era el que era sano? El que llegaba primero. Pero ¿cómo estaba este paralítico? Ya había perdido la esperanza, sin esperanza, con aquel cierto estanque. Estaba solo. Jesús no fue a la multitud, sino que Jesús fue donde él, y supo que ya hacía mucho tiempo así, enfermo, 38 años, imagínense. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Mire, Jesús traía la solución. Le dijo: ¿quieres ser sano? Ahora yo no sé cuál es la situación, y aprovecho de preguntarte a esta hora: ¿quieres ser sano? En el caso mío personal, yo muchas veces quise surgir en la vida, quise con mi capacidad, pero ¿qué pasó? Fracasé, me cansé, y llegó un momento en mi vida, Señor, le dije: ayúdame, Señor. Trabajo, no surjo, no prospero, ten misericordia de mí, necesito un cambio de vida. Y el Señor aquí me tiene, predicando su palabra. Nunca me imaginé ser pastor, y quiero decirte que he encontrado la verdadera felicidad. Siempre lo digo, lo cuento. Y puedo decir que ahora estoy sano. Aleluya, gloria al Señor. Entonces el Señor hasta ahora también te pregunta: ¿quieres ser sano? Así como le preguntó a este paralítico: ¿quieres ser sano? Porque él había perdido toda esperanza. Entonces, cuando llegamos a ese punto en nuestras vidas que perdemos la esperanza en sí mismo, en nuestra capacidad, y podemos entender que no tenemos la capacidad, que no podemos ni siquiera cumplir la ley, ni siquiera salvarnos a nosotros mismos, ni siquiera tenemos la capacidad de vencer el pecado. Como el Señor le dijo a sus discípulos: sin mí nada podéis hacer. Entonces, cuando llegamos a ese punto en nuestras vidas que reconocemos que no podemos, que no tenemos la capacidad, ahí ya llega un momento en nuestras vidas que perdemos toda esperanza en sí mismo. Pero hay algo más poderoso, más grande, que es Cristo Jesús, que es el Señor. Aleluya, gloria al Señor. El Dios que creó los cielos, los astros, las estrellas, el universo. El Dios que creó el sol, la luna, los mares, la fuente de las aguas. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, de Isaac. Ese es el Dios que hoy está hablando en nuestras vidas. El mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy y el de mañana, por los siglos de los siglos, es el mismo Dios. Ese mismo Dios de ayer es el mismo de hoy, que está hablando en nuestras vidas. Así como le dijo a este paralítico enfermo por más de 38 años, le dijo: ¿quieres ser sano? Y él, ¿qué hizo? Se excusó, le dijo: Señor. Le respondió el enfermo: es que no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le volvió a decir: levántate. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Mire, y esto es poderoso. Esto es poderoso. Aquí podemos ver lo que sucedió. Y al instante, dice, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Aleluya, gloria al Señor. Y aquí podemos ver que la palabra del Señor es poder. ¿Cuántos dicen amén? Es poder la palabra del Señor. Así también cuando el Señor en la creación dijo: hágase la luz, se hizo la luz. Entonces, cuando nosotros aceptamos la palabra del Señor, botándonos el sí mismo, botando el yo, negándonos a nosotros mismos, botando nuestros pensamientos, yo me imagino que este paralítico lo primero que pensó: pero ¿cómo me voy a levantar? Si llevo 38 años aquí paralítico, mis huesos están agarrotados, mis huesos no se mueven. Pero voy a obedecer, porque el que me está hablando es Jesús. Ese es el Mesías, el Maestro. Botando su pensamiento, aceptó la palabra del Señor, y ¿qué hizo? Se levantó. Aleluya, gloria al Señor. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y anda. Y al instante, dice, aquel hombre fue sanado. Cuando llega la palabra del Señor, cuando llega el Evangelio, este Evangelio que es poder de Dios, como dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree.
Aleluya, gloria al Señor. Cuando llega la justicia de Dios en nuestra vida, nos conectamos con Dios y Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Dios se comienza a glorificar en nuestras vidas. Yo toda la vida viví condenado, toda la vida viví con culpabilidad, pero cuando el Señor me dijo, como dice en Hebreos capítulo 10, verso 17, y añade, y dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Oh, yo dije, Señor, es verdad, tu palabra le dice, nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Aleluya, gloria al Señor. Es la palabra del Señor que llegó a mi corazón y cambió mi vida. Así también este paralítico, aleluya, gloria al Señor, él botó su pensamiento, a lo mejor por el dicho es que Señor, llevo mucho tiempo así, mis huesos no se mueven tan agarrotados. Pero él dijo, voy a aceptar lo que el Señor me dice. Cuando nosotros aceptamos la palabra del Señor, quiero decirte, hermano, que la palabra del Señor es poder. Así como también dijo el centurión, ahí en el libro de Mateo, capítulo 8, habla de un centurión que fue y rogó al Señor por su criado que estaba atormentado, gravemente atormentado, paralítico. Y el Señor le dijo, iré a tu casa. Y él le dijo, Señor, yo no soy digno que entre a mi casa, tan solo di la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es poder. Muchas veces queremos un poco más que nos unjan, que nos pongan la mano, o que la gente se caiga al suelo, se vaya para atrás, se caiga al suelo. No, es tan solo creer y aceptar la palabra del Señor, porque en la palabra hay poder, hay poder. Y el Señor se maravilló de la fe de este centurión. Mire, Mateo capítulo 8, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, le dijo al centurión con respecto a su criado. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Mire, le dijo, solamente di la palabra. Porque en la palabra del Señor hay poder. Aleluya, gloria al Señor. Solamente di la palabra. Y mi criado sanará, dice. Mire, la fe que tenía este centurión. ¿Y cómo le explica esto? Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este ve y va y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Entonces le dijo, tan solo di la palabra. Mire, a veces andamos pidiendo o quieren que le pongan las manos, la gente se arrodilla, Señor, o que te unjan, o que un poco más venga un fuego que caiga del cielo, o como muchas iglesias empujan a la gente para que se caiga al suelo. No, tan solo di la palabra, Señor. Aleluya. Porque la palabra del Señor es poder. Y cuando aceptamos la palabra del Señor en nuestro corazón, Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. El Señor comienza a glorificarse en nuestras vidas. Al oírlo Jesús se maravilló, mire, se maravilló el Señor de la fe de este centurión. Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aleluya, gloria al Señor. Yo os digo, verso 11, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí se refiere a los judíos, ¿cierto?, que no aceptaron a Cristo. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, como creíste, te sea hecho. Aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué? Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, dice la palabra, todo es posible. Y su criado fue sanado, dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, como leíamos en San Juan capítulo 5, este paralítico por más de 38 años, enfermo, ya sin esperanza. Cuando me refiero y digo sin esperanza, que ya él había perdido la esperanza en salvarse a sí mismo. Así como yo también daba el ejemplo, un día dije, Señor,
ten misericordia de mí, estoy cansado de esta vida. Ya sin esperanza en sí mismo, sin esperanza en nuestra capacidad, porque este paralítico cada vez que el agua se agitaba, él se esforzaba por llegar al agua, pero otro entraba antes que él. Entonces le dio la vuelta al estanque, ahí estaba solo. Jesús no se dirigió a la multitud, sino que se dirigió a este paralítico. Le dijo, ¿quieres ser sano? Es que, Señor, mientras yo voy, no tengo quien me meta al estanque, mientras yo voy, otro entra antes, primero que yo. Pero Jesús le dijo, levántate. Así le dijo el Señor, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, en ese momento, él aceptó la palabra del Señor. ¿Qué significa aceptar? Votar lo tuyo, votar tu pensamiento y aceptar la palabra. Y cuando yo acepto la palabra, eso se convierte en fe y Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Ya no somos nosotros, sino que Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. A lo mejor tú tienes una debilidad, tienes problemas de adicción, videojuegos, como decía, al alcohol, a la droga, o los juegos de azar. Vas al casino, te gastas todo tu dinero. Eso te trae muchas consecuencias, muchos problemas. Muchas veces estás arrepentido, muchas veces has querido dejar eso, te has esforzado. ¿Pero por qué no has podido? Porque tú con tu fuerza estás luchando, estás peleando con tu capacidad. Hoy el Señor te dice, ¿quieres ser sano? Así como le dijo a este paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Dice al instante que el hombre fue sanado. ¿Por qué? Porque creyó, aceptó la palabra del Señor, al instante fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Dios te bendiga, le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Quiero orar por esta palabra. Amén. Oramos al Señor Padre, te doy gracias por este estudio. Gracias por tu palabra, tomando el ejemplo de Faraón, cuando dejó a José que gobernara. Qué maravilloso cuando dejamos que tú gobiernes, que tú trabajes en nuestras vidas, tú te comienzas a glorificar en nuestras vidas. Así como el alfarero, así como habla en Jeremías capítulo 18, habla de un alfarero que quebró una vasija en su mano y la hizo de nuevo. Aleluya, gloria al Señor. Así Dios comienza a trabajar en nuestras vidas, aleluya. Nos hace de nuevo y podemos ver la gloria del Señor. Que esta palabra, Señor, pueda llegar a mucha gente, tomando el ejemplo también de este paralítico por más de 38 años, tomando el ejemplo del centurión que le dijo al Señor, Señor, tan solo di la palabra. Aleluya, gloria al Señor. Porque la palabra del Señor, hay poder en tu palabra y poder, Señor. El mismo Dios de ayer, el mismo Jesús de ayer, de aquellos tiempos, es el mismo de hoy y el de mañana, por los siglos de los siglos. Tú hoy hablas en nuestras vidas, así también habla en mi vida a través de esta palabra y a todos nuestros hermanos que están escuchando a través de las distintas plataformas. Seas tú bendiciendo sus vidas a través de este estudio, a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.